Y lo que Gustavo Petro venía buscando desde hacía mucho tiempo y era una reacción enérgica, frontal por parte de Donald Trump, llegó y de la peor manera, porque es una reacción que no lo afecta a Petro, afecta a toda Colombia. Y este es el problema de las políticas exteriores irresponsables que terminan anteponiendo intereses políticos personales a los intereses nacionales. Porque esta es la consecuencia de una acción deliberada de Petro por ir subiendo la provocación y los ataques contra los Estados Unidos. El último hito, sin dudas, la decisión de entrar a los Estados Unidos, a la Asamblea General de la ONU, y abiertamente pedirle a los soldados estadounidenses que desobedezcan a su jefe, que es el presidente Trump, y luego convertirse en el gran defensor de Nicolás Maduro, criticando hasta el cansancio cada una de las operaciones militares que ha tomado Estados Unidos contra el narcotráfico. Con esos antecedentes, Trump ayer daba este tremendo golpe sobre la mesa. Un golpe que incluye varias acciones de las cuales no conocemos todas, muchas de ellas son amenazas, otras quizás se concreten, pero veamos lo que publicaba ayer Donald Trump en su red social. El presidente Gustavo Petro de Colombia este es tremendo, es un líder narco ilegal que está alentando fuertemente la producción masiva de drogas en grandes y pequeños campos a lo largo de Colombia. Se ha convertido en el mayor negocio de Colombia, por mucho, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de la gran cantidad de pagos y subsidios que recibe de los Estados Unidos, que no son nada más que una estrategia de largo plazo para que nos sigan destrozando a nosotros los estadounidenses. Desde hoy, todos estos pagos o cualquier otra forma de pago o subsidio ya no se realizarán a Colombia. El propósito de esta producción de droga es la venta de grandes cantidades de este producto dentro de los Estados Unidos, provocando muerte, destrucción y caos. Petro, un líder muy impopular y con bajos registros de opinión pública, y que tiene justamente una boca abierta hacia los Estados Unidos, es mejor que empiece a cerrar esos campos de la muerte inmediatamente, o los Estados Unidos va a cerrarlos por él y no lo hará de forma elegante, de forma bonita. Contundente mensaje de Trump, donde lo trata de líder narco, donde habla del crecimiento del narcotráfico y donde habla ya de abiertamente cerrar por completo todo tipo de subsidios. Recordemos lo que pasaba cuando se desertificaba a Colombia. Estados Unidos decidía seguir enviando parte de ese dinero, ya ese dinero se supone entonces que no va a llegar, y lo último es que encima amenaza abiertamente con ataques en territorio colombiano. Cuando le pidieron explicaciones a Trump por la noche en el Air Force One, decía esto. Against drugs. And in fact, even when they had better presidents than they have right now, that's how they're making a lot of money, drugs. I used to complain about it when they had a very nice president, but he wasn't doing it. It was all talk. They are a drug manufacturing machine, Colombia, and we're not going to be part of it. So we're going to drop all money that we're giving to them. It has nothing to do with them stopping drug production. And you look at the fields are loaded up with drugs, and they refine the drugs, and they make tremendous amounts of cocaine, and they send it all over the world, and they destroy families. No, Colombia is out of control, and now they have the worst president they've ever had. He's a lunatic who's got a lot of problems, mental problems. Un lunático con problemas mentales. Encima termina diciendo el presidente Trump de Petro, en una Colombia que sin duda está en estado de shock después de esta noticia. Así que vamos en vivo ya mismo hacia Bogotá al encuentro de nuestro compañero Sergio David González. Sergio, querido, ¿cómo estás? Buen día.
Darío, un gusto saludarte. Bueno, te comento que aquí el país está en total expectativa de esto que está sucediendo porque es la crisis más aguda, más difícil que ha tenido Colombia con los Estados Unidos, que es el principal socio comercial y el principal aliado para poder contrarrestar el avance del narcotráfico en Colombia. Y esto, Darío, se ha convertido en un descalificativo de lado y lado. El presidente Gustavo Petro siempre ha llamado a Donald Trump como un nazi, en fin, un tipo de calificativo que no vienen al lugar, y ya vemos al presidente Donald Trump haciendo lo mismo con estas declaraciones que nos muestras, pero realmente aquí lo que estamos viendo es un punto muy álgido entre las relaciones diplomáticas y, al parecer, en contados minutos o en pocas horas, una situación más grave en tema arancelario, porque llegaremos a un avance según lo ha prometido directamente Donald Trump. A ver, Sergio, varias cosas para tratar de ir de alguna forma armando el rompecabezas de esta noticia, que es una noticia en desarrollo, porque todavía falta que se informe cuestiones más concretas. De hecho, en otra declaración a Trump le pregunta por lo que había dicho Lindsey Graham, que es senador republicano muy cercano a Trump, y el senador Graham había anticipado que acá podía haber aranceles también, suba de aranceles para Colombia, y Trump dijo que eso iba a ser así, con lo cual eso también podría ser algo que se venga, porque hasta ahora, Sergio, en temas arancelarios, Colombia venía en línea con el resto de América Latina, sin un perjuicio mayor. Sí. Sí, claro, el 10% como en la canasta general. Exacto. Que había dejado a varios países en el mundo, un 10%, sin importar que hubiese un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Pero la expectativa en este momento está en los empresarios, Darío, porque estamos hablando del principal socio comercial de Colombia en este instante. Son cerca de 15.000 millones de dólares los que se manejan, Darío. Es bastante dinero en comercio exterior, pero no solo eso. Estados Unidos es el principal inversionista extranjero en Colombia, y esto se afectaría en su totalidad. Y adicional a eso, si lo manejamos en temas de turismo, Estados Unidos, los habitantes de Estados Unidos son los principales viajeros frecuentes a Colombia en tema de turismo, así que esto no es una relación solo política como le está queriendo ver el presidente Gustavo Petro, sino que va a haber una afectación muy grande si llegan a imponer estos aranceles. Ahora, súmale eso la disminución para las empresas que están trabajando y que les toca entregar, digamos, mañana o pasado mañana un producto colombiano para llevarlo a Estados Unidos. ¿Quién va a pagar ese arancel? Le toca al productor, porque quien compra eso ya lo compró o ya hizo una negociación a un precio específico. Así que lo que viene a continuación es algo muy fuerte. Y si pensábamos, Darío, que al presidente Donald Trump se le había olvidado lo que hizo Petro en las calles de Nueva York diciendo a los militares que no le hicieran caso a él, pues aquí está la factura. Aquí está la situación que se viene presentando desde la Casa Blanca. Yo me imagino esto, Darío, como si el presidente Donald Trump mirara su agenda y dice, bueno, ya se cumplió lo de Medio Oriente, ya estoy en conversaciones con Rusia y con Ucrania. Venga, me hace falta Gustavo Petro, ¿verdad? Que este señor desde inicio de año, desde que llegó al gobierno, como que no le hemos llevado muy bien. Actualicemos un poco, y lo llama a una situación muy difícil. Además, Darío, que en esa comunicación que tú dices, donde lo nombra como líder del narcotráfico, lo pone a la misma altura de Nicolás Maduro, que para Estados Unidos es el líder del Cartel de los Soles. Y eso puede significar medidas muy severas. Está perfecto que lo marques, y está bien lo que vos decís, cerrado en Medio Oriente. Está claro que hoy la prioridad de Trump es América. Él cree que para llevar adelante la disputa con las otras potencias, sobre todo con China, tiene que garantizar el dominio absoluto de Estados Unidos en su propio continente, y eso significa apoyar a un líder como Milei, porque Milei se alinea a Estados Unidos, y se supone y asume también castigar a aquellos que van en una dirección contraria. Y vos decías, por un lado, lo que fue el famoso discurso ante la ONU, pero me parece que hay que ver también aquí toda la campaña internacional que Petro está liderando en contra de los ataques de Estados Unidos contra el Cartel de los Soles y contra el narcotráfico venezolano, porque en este contexto, Pete Hegseth, que es el secretario de Guerra de los Estados Unidos, confirmaba ayer que en el último ataque, y vamos a ver la publicación que hacía Hegseth, la narcolancha era una narcolancha
del Ejército de Liberación Nacional. Acá lo publica Hexet, el 17 de octubre, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó adelante un ataque letal kinético sobre una embarcación afiliada al Ejército de Liberación Nacional, una organización terrorista designada que estaba operando en el área de responsabilidad del Comando Sur. Esta embarcación era conocida por nuestra inteligencia por estar involucrada en una ruta de contrabando de narcóticos ilegales y estaba trabajando justamente en una ruta narco conocida, transportando una cantidad importante de narcóticos. Había 3 hombres narcoterroristas a bordo de esta embarcación durante el ataque que fue realizado en aguas internacionales. Los 3 terroristas fueron abatidos y no hubo fuerzas heridas estadounidenses. Estos carteles, y esto también hay que leerlo, ojo con esto, estos carteles son el Al-Qaeda del hemisferio occidental, usando violencia, asesinato y terrorismo para imponer su voluntad, amenazar a nuestra seguridad nacional y envenenar a nuestro pueblo. Estados Unidos y su ejército van a tratar a estas organizaciones como los terroristas que son y van a ser cazados y asesinados como Al-Qaeda. Sergio, esto también es central, porque una cosa es que hubiera ciudadanos colombianos, delincuentes colombianos, junto con delincuentes venezolanos en una embarcación. Otra cosa es decir, esta era una embarcación del Ejército de Liberación Nacional. Claro, Darío, claro. Además que esta es la primera embarcación que confirma Estados Unidos que salió de territorio colombiano, no salió de Venezuela, que era lo que veníamos acostumbrados a ver de estas 6 embarcaciones anteriores, que todas salían de Venezuela. Esta sale desde Colombia y lo decíamos la semana pasada, Darío, pareciera que Petro estuviera como percibiendo estos pasos de gigante frente a la ofensiva que está haciendo Estados Unidos y por eso la critica cada nada. Y es que hay 2 momentos aquí en esta situación entre Colombia y Estados Unidos. El primero ocurre el 16 de septiembre cuando Estados Unidos intercepta una de estas lanchas, la ataca y allí muere un colombiano, se llama Alejandro Carranza, que Petro dice que él es un pescador. Según las investigaciones que se están revelando hoy en Colombia, Alejandro Carranza sí estaba en esa embarcación y tenía antecedentes judiciales, Darío. Estaba involucrado en la desaparición de cerca de 200 armas en Santa Marta. Es decir, tampoco estamos hablando de un angelito en esta situación, pero el presidente Gustavo Petro quiere ver que las embarcaciones que estaban en alta mar son pescadores, pero si miras la estructura de las lanchas, son lanchas rápidas con al menos 4 motores a bordo, que para un pescador que va a hacer su faena, este tipo de lanchas no son las tradicionales de pesca, son lanchas rápidas que lo que hacen es transportar de un punto a otro punto para poder disminuir los tiempos de recorrido, pero están utilizadas en otro esquema, no para pesca. Y si hablamos de otras embarcaciones de pesca a gran escala, pues por supuesto que es totalmente diferente. Las lanchas a las cuales ha interceptado Estados Unidos sí tienen las características exactas del transporte de estupefacientes que ha salido desde varios años desde territorio colombiano o desde territorio venezolano. Y ahora viene este último que sí llama muchísimo la atención, Darío, y pareciera que esto va apareciendo un poco las llaves del por qué se está militarizando tanto la frontera entre Colombia y Venezuela. Y es porque ya en la lupa de Estados Unidos está el ELN, que recordemos, Darío, se ha convertido como en el paramilitarismo del régimen de Nicolás Maduro, cubriendo la frontera, haciendo de policía en la frontera del otro lado, y en Colombia también en el Catatumbo y toda esta parte de la zona binacional, pues ahora está teniendo un sentido mucho más amplio de todo lo que está pasando. Ya deja de ser el Tren de Aragua solo el objetivo de Estados Unidos, deja de ser el cartel de los soles. Se le suma en este momento ahora el ELN y ya con una situación muy diferente donde le dice que es el Al-Qaeda para este lado del continente. La verdad que son palabras mayores que pone a toda la población colombiana en una situación muy difícil y sobre todo saber qué va a pasar, una incertidumbre de seguridad de lo que venga a continuación. Bueno, y además tratándose además de la organización que es probablemente uno de los mayores fracasos del gobierno de Petro. Petro prometía la paz total y en ese combo de paz total, el primer grupo con el que se iba a acordar era el ELN. Petro iba a lograr la desmovilización del ELN. Si uno escuchaba su discurso de campaña en los primeros meses de gobierno... Ahora, sí, claro. ¿No? Sí.
Darío, pero un punto aquí adicional, claro. Pero mira, que si ahora ya está en el ojo de Estados Unidos el ELN y lo está tratando como si fuera la Al-Qaeda de este lado del mundo, de seguro que es posible que en pocos días se sienten en una mesa de negociación con el gobierno nacional. Es posible que esto llegue a pasar, una presión, pues teniendo en cuenta toda la artillería que tiene Estados Unidos en el Caribe colombiano y venezolano, créeme que no se descarta que esto llegue a ocurrir. Claro, habrá que ver si ya no es demasiado tarde para sentarse a negociar, porque yo no sé si vos podés negociar con Al-Qaeda sin ya la anuencia de Estados Unidos, si es Estados Unidos el que lo está tratando con el de Al-Qaeda, y ya es Estados Unidos el que ha tomado en sus manos intervenir directamente contra estos grupos. Ahora, mientras tanto, el presidente Petro sigue en su propia película, si uno ve lo que han sido las respuestas a toda esta crisis. Primero, con este mensaje, publica 1000 mensajes, la verdad que sería muy difícil repasar todo lo que ha publicado respecto de esto, pero vamos con uno de los más significativos, donde directamente lo trata de ignorante. Señor Trump, jamás Colombia ha sido grosera con Estados Unidos, al contrario, ha querido mucho su cultura, pero usted es grosero e ignorante con Colombia. Léase, como si lo hizo, su encargado de negocios en Colombia, 100 años de soledad, y le aseguró, siempre es que difícil que es leerlo a Petro, que algo aprenderá de la soledad. Yo no hago business como usted, yo soy socialista. Creo en la ayuda y el bien común y en los bienes comunes de la humanidad. El mayor de todos, la vida puesta en peligro por su petróleo. Si yo no soy negociante, pues mucho menos narcotraficante, en mi corazón no hay codicias. Nunca pude entenderme con la codicia. Un mafioso es un ser humano que condensa lo mejor del capitalismo, la codicia, y yo soy lo contrario, un amante de la vida y por tanto un guerrero milenario de la vida. La codicia nos huye porque la vida es más poderosa. Ahora, uno escucha este mensaje, ¿no? Y digo, vos sos un inversor que querés poner dinero en Colombia, querés hacer negocios en Colombia, y escuchás que el presidente se pelea con Donald Trump, dice que los capitalistas son mafiosos, dice que es un socialista que odia la codicia, se alía con el narcoterrorismo. La verdad es que es un milagro que la economía colombiana continúa aún teniendo inversores. Evidentemente es porque no le terminan de creer a Petro que diga toda la verdad, porque es dramático. Y más allá de esto, además hay una respuesta, Sergio, diplomática con lo que es la decisión de llamar a consultas a su embajador en Washington, D.C. Podemos ver el comunicado, Sergio, y mientras vemos el comunicado, te consulto porque es la segunda vez que esto sucede, ¿no? Claro, Darío, es la segunda vez. La primera fue a inicio de año cuando Gustavo Petro regresó 3 aviones que traían deportados desde los Estados Unidos, no los quiso recibir porque venían esposados y los regresó, y eso generó una crisis muy fuerte, y era justamente cuando estaba llegando Donald Trump en este nuevo periodo en la Casa Blanca, y ahí empezó todo. Llamaron a consultas al embajador de Colombia en los Estados Unidos y al encargado de negocios en Colombia también de los Estados Unidos. Después se arregló y ahora vuelve a tener esta misma situación. Vuelven a llamar a consultas al embajador de Colombia en los Estados Unidos, que ya está en territorio colombiano. No sabemos si Estados Unidos va a hacer lo mismo con el embajador, con el delegado de negocios en Colombia, pero por lo menos todo esto se suma, Darío, a las manifestaciones que se presentaron el viernes pasado por parte de indígenas al frente de la embajada de los Estados Unidos, donde con flecha en mano estaban atacando a la policía y estaban acusando a Estados Unidos de ser alguien que estaba interviniendo en la política colombiana, en la seguridad colombiana, y sobre todo la misma situación que vienen haciendo en la narrativa con el tema de Palestina, que para el gobierno nacional, según declaraciones hace pocos minutos del ministro del Interior, todo esto de Estados Unidos son represalias por haber alzado la voz a favor de Palestina. Claro. Es increíble, la verdad es increíble. Bueno, Petro siguió respondiendo, él sigue, insisto, en una novela, ¿no? Él se siente un personaje de García Márquez, él probablemente crea que es Aureliano Buendía o algo por el estilo, por eso invita a todos a leer 100 años de soledad. Sí. Y escribe, digamos, como este poeta callejero habitual, ¿no? Y después dice, este es un mensaje larguísimo, no lo vamos a leer todo, pero solamente para que entiendas por qué lado vienen las respuestas, ¿no? La guerra que Colombia
Colombia vive desde hace 5 décadas, primero urbana hasta 93, después rural, se deben al consumo de cocaína en Estados Unidos. Aunque han habido aportes de gobiernos estadounidenses a la paz de Colombia, han sido exiguos y nulos en los últimos años. Se ha construido una especie de división del trabajo frente a la lucha contra los productores y comercializadores de cocaína. Colombia pone en realidad el dinero y pone los muertos en la lucha. Estados Unidos pone el consumo. Toda una cosa rarísima, ¿no? Porque sí, se pone el consumo en Estados Unidos porque se compra en Estados Unidos, ¿no? Pero no importa, dejémoslo pasar. El consumo en Estados Unidos y el creciente en Europa son responsables de 300.000 asesinatos en Colombia y de 1 millón de muertos de América Latina. Bueno, y después se empieza a tratar de dar excusas respecto de lo que ha ocurrido con los cultivos de coca, aunque él mismo reconoce que crecieron 3% en 2024. Y después, pongamos el mensaje siguiente, para tampoco dedicarle más tiempo a esto, donde él sigue, haciéndose el personaje casi heroico, donde dice: no tengo más propiedad que mi casa, que terminé antes de ser alcalde, que hice con mucho amor para mis hijos y que aún debo una parte al banco. Bueno, hay uno de sus hijos que problema de plata no tiene y por eso se dedicó a hacer otras cosas, por lo cual está siendo juzgado hoy. No tengo más, así que este líder de narcotraficantes, como dice Trump, es algo extraño porque es algo franciscano, aunque no exagero. Llevo la última letra del alfabeto arameo en mi pulso porque significa que el último será el primero, no en el cielo sino en la tierra. Mi casa vale lo que la sala de una casa de las propiedades de Trump, pero me gusta, aún sabe hogar, aunque no vive nadie en ella. Bueno, y continúa. Sergio, la sensación cuando uno lee esto es que para el presidente esto no es grave, porque no es la reacción de alguien que considere gravísimo lo que está pasando. Sí, Darío, yo creo que aquí el beneficiado en este caso es Gustavo Petro, porque si miramos un poco es como si Donald Trump hubiese mordido el anzuelo de Gustavo Petro porque necesita un enemigo internacional. Y qué mejor enemigo que el que por poco es un Nobel de Paz, el protagonista de las últimas semanas en la relación internacional, el que está solucionando los conflictos. Pues qué mejor que estar en la boca del personaje del año en este momento en el mundo. Y aquí pone a Gustavo Petro en una situación superior al resto de mandatarios de la región y le da gasolina, le da combustible en medio de las elecciones en Colombia. Y esto le lleva a decir que él no pudo gobernar porque Estados Unidos no lo dejó gobernar, porque le tocó defenderse. Esta misma situación se vio cuando era alcalde de Bogotá. Entonces es algo que se repite, es como un bucle que se viene haciendo con Gustavo Petro. Pero algo adicional, Darío, si hoy o en las próximas horas Estados Unidos le sube los aranceles a Colombia, yo quiero ver es cómo se va a negociar esto con una canciller que no tiene visa, con un presidente que no tiene visa. ¿Cómo van a renegociar esta situación si no pueden viajar a los Estados Unidos para hacerlo? ¿Todo va a ser por web? ¿Todo va a ser por WhatsApp? ¿Cómo va a ser esa relación cuando han sido descalificados directamente, Sergio, por la Casa Blanca? Te propongo que dejemos esas preguntas abiertas, se las vamos a hacer a la persona que nos vas a traer para que entrevistemos en un ratito, que va a ser, me parece, más que interesante y esclarecedora en este sentido. Nos vemos en un ratito, Sergio.